Contrapoder con Edipcia Dubón. De la tremenda golpiza de la que fue víctima. Estos hechos no se deberían seguir repitiendo en Nicaragua, pero estamos claros que vivimos en una dictadura y en una dictadura son esos tipos de agresiones y de violaciones las que están a la orden del día. Pero en medio de todo eso, las mujeres nicaragüenses han estado al frente de la lucha y eso les ha significado una serie de costos. Han sido víctimas de hostigamiento, de acoso, de encarcelamiento, de exilio, de torturas, de violaciones sexuales, simplemente por levantar su voz y exigir la justicia, la democracia y la libertad que todos los nicaragüenses anhelamos. En ese marco es que las mujeres están luchando en Nicaragua por sus derechos. Quisiéramos, después de estas palabras, invitar a Dolly, a Silvia, a que nos acompañen con Wendy a este diálogo, a un diálogo por los derechos, por las libertades de las mujeres en nuestro país. El primer tema que a mí me gustaría abordar es que ustedes están en distintos ámbitos. Silvia Nadines tuvo la oportunidad de estar en el Parlamento, Dolly en los diálogos con la Alianza Cívica, desde el feminismo en las calles, desde el activismo todos los días, y vos, Wendy, desde la defensa de los derechos humanos como abogada. ¿Hay elementos que limiten o factores que hayan limitado el ejercicio de tu profesión por el hecho de ser mujer? Bueno, nosotros en nuestro país hemos vivido una serie de restricciones en la Defensoría de los Derechos Humanos que ha impedido la defensa, la ha obstaculizado por completo, tanto de hombres como mujeres. Efectivamente, en el caso de las mujeres hay muchas más barreras para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. A pesar de ello, seguimos haciendo una labor de defensa de derechos humanos. Hay en nuestro país una cantidad de defensoras increíbles que están arriesgando su propia integridad personal, que han arriesgado su propia libertad individual porque han sido apresadas por acompañar a víctimas, a otras víctimas de torturas, de malos tratos, de detenciones que ocurren en el ejercicio de sus derechos y se han arriesgado y se mantienen en la lucha. Hemos visto, por ejemplo, como Mirna Blandón, una defensora férrea de los derechos humanos de las mujeres, y ha sido totalmente encerrada en su casa de habitación por días, por semanas. De hecho, Wendy, el 8 de marzo, ella fue víctima de esa nueva metodología del régimen, de utilizar la policía para sitiar a los defensores de derechos humanos, a políticos, en sus viviendas. Esa es una nueva práctica. Claro, pero en el caso de las mujeres defensoras, por ejemplo, algunas han tomado la decisión de no denunciar, de quedarse calladas para no incrementar todavía los niveles de asedio que hay cuando también se hace la denuncia pública. Hay otras que han decidido ponerlo en evidencia y decir, me están asediando. Sin embargo, los asedios contra las defensoras no se han detenido en Nicaragua, y esto limita
la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad y principalmente en lo que hace a la demanda de justicia, verdad y reparación que en Nicaragua se mantiene desde que inició la represión en abril del 2018. Y a pesar de ello, pues ahí están las mujeres. Ahí vimos cómo en la corriente feminista que convocó y donde estuvieron una cantidad, decenas de defensoras en Nicaragua, fueron totalmente encerradas para impedir la movilización o su proclama el 8 de marzo y no les permitieron ni salir de la corriente. Entonces, en cualquier país del mundo, el 8 de marzo fue conmemorado con movilizaciones de las mujeres, con participación de las mujeres en las calles. En Nicaragua no se podía realizar esta movilización. Wendy, pero es importante también señalar que en el caso nicaragüense se impide la movilización del 8 de marzo, no desde ahora, que venimos desde varios años en que de manera recurrente la policía, y recuerdo en una oportunidad que pusieron hasta policías mujeres para impedir nuestra movilización en las calles de Nicaragua, y no solamente el 8 de marzo, también el 25 de noviembre, ¿verdad? Como práctica. Esas son también mujeres que ejercen represión contra mujeres. Esta es una práctica que de alguna manera se inició, creo, como para suavizar la represión. ¿Cómo la valoras vos? Bueno, y es que efectivamente las mujeres no estamos en esta lucha desde abril, estamos desde antes de abril. Prácticamente desde que asumió este gobierno, las manifestaciones, las movilizaciones han sido obstaculizadas, impedidas, han puesto cualquier cantidad de barreras para realizarlas, ya sea el 8 de marzo, 25 de noviembre, 28 de septiembre, es decir, para el Día Internacional de la Salud, de la no violencia. Cualquier tipo de movilización convocada por las mujeres era realmente obstaculizada. No se autorizaban las marchas, no se autorizaban las salidas, se impedían la llegada de los buses y de los microbuses a la capital. Empezaron a hacerse diferentes estrategias para poderse organizar, entre ellas realizar estas movilizaciones de manera territorial, porque los ataques y las agresiones por agentes progubernamentales con la aquiescencia o la permisibilidad de agentes policiales era permanente. Entonces, las mujeres hemos estado en esta lucha desde antes, hemos acompañado y hemos denunciado las diferentes formas de violencia que existen en nuestro país y principalmente el reclamo histórico que tenemos, no solamente de la participación, sino también del cese de la violencia, de que hayan medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que en nuestro país ha ido incrementándose y que el Estado no ha tenido ninguna voluntad política para realmente implementar medidas en ese sentido. Ha habido algunas, como para maquillar, por así decirlo, adopción de medidas legislativas. La ley 779 fue una buena propuesta, una buena ley que también nació del seno del movimiento de mujeres, sin embargo fue totalmente aplastada por la reglamentación a la ley 779 que dictaminó el Ejecutivo, y esta reglamentación quedó por encima de la ley 779, por ejemplo, reformando la figura del femicidio, reduciéndola del ámbito público al ámbito privado, suspendiendo las medidas de protección, eliminándole competencias a las comisarías de la mujer, reduciendo incluso asuntos presupuestarios, es decir, la comisaría de la mujer, que tenía un nivel de autonomía y de independencia de la Dirección de Auxilio Judicial, realmente con el reglamento pasó a ser sometido a lo que digan las consejerías de familia a nivel comunitario. ¿Qué se entienden las consejerías de familia? ¿Cómo? Como una forma para seguir supervisando y controlando a las personas y promoviendo una mediación y diálogos en casos de violencia, que no le llamaban casos de violencia, le llamaban problemas en las relaciones interpersonales. Y no necesariamente estamos hablando de personas con las competencias para hacer este acompañamiento o este proceso, ¿no? De ninguna manera, o sea, personas que no tenían ninguna experiencia, tampoco no tenían ninguna función estatal para estar intercediendo o mediando en este tipo de casos y de situaciones que ameritaban una respuesta institucional, como la investigación del caso, como acompañar y documentar la violencia que estaba existiendo en ese momento, y sancionar a quien estuviera cometiendo
algún delito. Entonces, en ese sentido, las mujeres se vieron totalmente desprotegidas con la implementación de este sistema, y para agravar la situación de las mujeres, por ejemplo, desaparecieron las comisarías de la mujer en nuestro país. Entonces, ya no se estaba registrando adecuadamente la problemática de la violencia contra la mujer, que ya podría calificarse como una epidemia en nuestro país sin ninguna medida. Y recientemente pues podemos ver las estadísticas que publica Católicas por el Derecho a Decidir. Ya vamos a entrar a eso, Wendy. Yo no sé si ya tenemos a Dolly y a Silvia Nadine. Hola. Hola Silvia, hola Dolly. ¿Qué tal, Chan? Silvia, ahí tal vez si te mueves un poquito hacia el otro lado. Menos, más suave. Ahí, perfecto. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Bueno, también aquí en estudios nos acompaña ¿Me escuchan? Wendy. Disculpen. Sí, te escuchamos, Dolly. Ok, gracias. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar un poco el diálogo que teníamos con Wendy. Sí, yo sí. Y en la última fase, Wendy estaba tocando cómo el Estado ha sido permisivo en las violaciones de derechos humanos, pero de las mujeres, pero también cómo la institucionalidad del país se ha venido deformando para facilitar esos procesos de violación. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes de cómo se ha venido desmantelando la institucionalidad en contra de los derechos de las mujeres en Nicaragua? Dolly. Yo creo que ha venido de dos vías incluso. Muchas gracias por el espacio, Edipcia, Dolly, no sé si me escuchan bien. Perfectamente. Sí, yo creo que ha sido dos vías. Fíjate que una es, primero, cómo han querido hacer la intención de hacia afuera que la mujer tiene poder en el país, con el tema de que hay paridad, ¿verdad? Y la ley 50-50, que fue muy elogiada en otros países, incluso tomada en cuenta como una referencia, pero que en la práctica no era así. E igual a la hora de tomar las decisiones, se hablaba de que las mujeres estaban en todos los ámbitos, pero la verdad no tenían esa voz de decisión. Entonces ha habido un maquillaje de querer utilizar la figura de la mujer para posicionar al país como un país equitativo y un país hacia adelante y democrático, pero que en la práctica vemos cada vez más violencia hacia las mujeres, pero además un silencio en donde no quieren que las mujeres alcen su voz, como lo vemos el 8 de marzo, que nos empezaron a censurar. Esto no es de ahora, ¿verdad? Yo creo que, no sé si fue en el 2015 o en el 2016, que empezaron a censurar las marchas de los 8 de marzo y de los 25 de noviembre. Entonces, si vos ves esto y al contraste te dicen que hay 25%, es que es totalmente ilógico. Silvia, ahí es importante mencionar que vos tuviste una responsabilidad parlamentaria y estuviste en el proceso de aprobación de esta legislación. Cómo en esa asamblea, que ya empezaba a ser paritaria, habían mujeres que apoyaron este proceso, pero que nunca estuvieron acompañando las luchas de las mujeres en la calle. ¿Cuál es la posición institucional de las mujeres que están en los cargos, tanto en el Parlamento como en las instituciones ministeriales en Nicaragua hoy? Yo creo que las mujeres no tienen una voz propia, tienen la voz del partido que los designa, y además era muy lamentable ver en la Asamblea Nacional como, aunque había una gran cantidad de mujeres del partido de gobierno que estaba en la Asamblea, no tenían una voz propia. No llevaban una agenda propia, no atendían las demandas de las mujeres, sino propiamente las demandas que le delegaba el partido o bien su jefe de bancada, que era un hombre. Pocas veces ellas podían decidir y poder argumentar. Recuerdo una discusión con la ley 779, porque intentamos crear un bloque de mujeres, me acuerdo, dice que ahí estabas vos al frente también, de que nos pudiéramos unir de una u otra forma sobre un tema, ¿verdad? Pero luego, a la hora de tomar decisiones claves, como era la reforma a la ley y un poco el tema de ver de cómo era la mediación, ahí no lograron poder tener una voz. Aunque algunas de ellas tenían un pensamiento que era en contra de lo que decía su jefe de bancada, que estaba a favor de la lucha de las mujeres, pero a la hora de poder decidir, no tenían esa fuerza para poder decidir y para poder opinar con voz propia. Y eso lo vemos también en los ministerios. La ministra de Salud, que va cambiando y que ahora se mantiene porque
es aliada, ¿verdad?, del opresor, pero antes se iba cambiando y ni siquiera nos dábamos cuenta quién era la persona que estaba a cargo de un ministerio tan importante, pero seguían diciendo que la mujer tenía poder. O sea, esa utilización de la mujer es perverso, porque es querer aparentar algo que realmente no tenemos en este país. No tenemos igualdad, no tenemos equidad y además no tenemos la fuerza de poder decidir ni siquiera por nuestro propio cuerpo. Gracias, Silvia. Dolly, efectivamente este es un tema toral que ustedes han venido acompañando. El régimen ha posicionado a nivel internacional que Nicaragua es un país igualitario, que ocupa la 5ª posición en igualdad de género, que tenemos casi paridad en el Parlamento, el 45.8% de mujeres en el Parlamento son mujeres, hay cargos ministeriales a cargo de mujeres, 50% de alcaldías, o si no, en la trenza de concejales. Han habido legislación, como bien señalaba Wendy, a favor de los derechos y del posicionamiento de las mujeres en cargo, pero ustedes, las feministas, han estado denunciando desde siempre que no solamente son los cargos y la legislación la que potencia el papel de la mujer en esos cargos. ¿Cuál es tu valoración, Dolly? Sí, yo creo que en general, como han dicho anteriormente Wendy y Silvia, nosotras históricamente, contra todos los gobiernos que han intentado o que nunca han reconocido la participación de las mujeres o los espacios que deberíamos de tener las mujeres en todos los espacios de la sociedad, políticos, económicos y sociales, hemos sido las feministas las que tenemos esa voz ahí al frente. Lo que pasó el 8 de marzo es el mayor ejemplo, que aunque hayan leyes muy bonitas, que aunque hayan leyes muy escritas de formas muy románticas, muy poéticas para con las mujeres, realmente no hay una institucionalidad real como vos lo nombrabas. Y esto viene desde, por ejemplo, con el gobierno de Ortega particularmente. Ellos regresan al poder pasando sobre, y lo digo de manera literal, sobre los cuerpos de las mujeres, porque el tema de la penalización del aborto fue que trajo mucha discusión en el país en ese momento, y que sabemos que es un tema muy polémico siempre desde la historia, pero ellos literalmente pasaron sobre los cuerpos de las mujeres para poder obtener beneficios al verse confrontados en la posición del tema del derecho a decidir. Pero yo quiero nombrar también que con todo lo que ha pasado en abril, como Wendy decía, las mujeres y las defensoras han estado en todas las trincheras, en todos los espacios. Las mujeres en la defensoría, las mujeres estuvieron en la trinchera, las mujeres en la ayuda humanitaria, las mujeres en los espacios políticos, como la Alianza Cívica, como la Unidad Nacional, por ejemplo. Entonces, yo creo que Daniel Ortega y el gobierno de Daniel Ortega ha tenido un sesgo machista desde siempre. Y, por ejemplo, el 8 de marzo, un periodista que le preguntaba a Yoconda Belli que Rosario es mujer, pero que pasa sobre las mujeres con mucha fuerza. Y yo creo que eso tiene que ver con la cultura machista que tenemos en el país, y que ella es una mujer que tiene mucho poder, pero que tiene una mirada patriarcal, y por eso tiene hace este tipo de acciones que no son justificables. Nosotras vamos a seguir, las mujeres hemos resistido todo el tiempo, y en este país no va a ser la excepción. Después de que en La Corriente, por ejemplo, nos tenían reprimidas, no dejaron salirnos afuera a hacer el piquete, pues, y seguir pronunciándonos, pues nosotras logramos hacer una protesta de piquete, no sé si la vieron en las redes sociales, y desafiamos el estado policial. Nos fuimos un grupo de chavalas, hicimos el piquete y lo hicimos completo, porque esa es nuestra realidad en este país. La protesta, la calle está sitiada por la Policía Nacional y por grupos paramilitares, pero las mujeres vamos a seguir resistiendo, lo hemos hecho históricamente, pero también esperamos que esa nueva Nicaragua, que a veces pareciera tan cercana, realmente los temas de género y los temas de las mujeres sí tengan cabida en los debates y en las reflexiones de este lado, ¿verdad? Del lado de la oposición, del lado azul y blanco, porque ya vemos ahora el montón de denuncias de muchos compañeros de lucha, por decirlo así, pues que lo azul y blanco no les quita lo machista a los hombres, y son debates que se tienen que dar, y son debates que son incómodos, pero que las chavalas, sobre todo las más jóvenes, los están nombrando con mucha fuerza y de forma frontal y transparente, pues.
Entonces Dolly, yo creo que nosotras sí. quisiera tal vez que también ahondaras en el pronunciamiento que ustedes hicieron como mujeres dentro de la alianza, que es un pronunciamiento que va en la línea de rescatar esos espacios de poder también en espacios de toma de decisiones como la alianza. Tal vez si contás un poquito cuál es el marco y cuál es la demanda puntual que ustedes señalaban. Sí, nosotras, primer año, ¿verdad? Desde que se fundó la Alianza Cívica, que no son muchos, ¿verdad? Pero que sale un pronunciamiento de este tipo y que fue elaborado por las mujeres de la Alianza y que nombra las demandas de las mujeres de la Alianza. Nosotros lo decimos con mucha fuerza, la Alianza es un espacio y ha sido fuertemente criticado por eso también. Por ejemplo, en la segunda negociación, los 6 negociadores eran hombres. No había mujeres al frente, no había mujeres en ese espacio, lo cuestionamos en el momento que se tuvo que hacer, pero es por lo que yo te decía, que hay retos que también están del lado de la oposición para que las mujeres estemos en esos espacios. Nosotras estamos dentro de la alianza, hacemos nuestros aportes, nuestras demandas, estamos ahí en esos espacios políticos, pero sabemos que también dentro de los espacios políticos hay muchos retos y nosotros los vamos a dar. Y lo nombramos ahí, no queremos que se repita el doble estándar, esto que decíamos del gobierno que dice, las mujeres están 50-50, pero es que no queremos estar ahí por estar, no queremos ser figuras, queremos tener voz propia, queremos tener espacios propios para nombrar nuestras demandas desde nuestra persona y desde primera persona. Es importante señalarlo. Vos estás en un ejercicio de poder dentro de la alianza e identificás claramente que hay obstáculos. Particularmente en tu caso, Dolly, ¿vos podrías nombrar cuáles son los obstáculos que has tenido en ese ejercicio? Bueno, yo particularmente, vos en general te encontrás de todo, pues te adultismo, te encontrás, y bueno, el adultismo más que son otro reto, porque el adultismo no viene solo de los hombres, ¿verdad? Son espacios, es parte de la cultura de este país, lastimosamente. Yo, por ejemplo, soy coordinadora de una comisión dentro de la Alianza Cívica y hago mucho esfuerzo. Me he ganado esos espacios con mucho trabajo. Me explico, nadie me ha dado nada por ser la Dolly, sino que hemos demostrado un trabajo y estamos dentro de esos espacios. Pero, como te decía, nosotros seguimos demandando que cuando hayan espacios de representaciones en un futuro, que tengan el peso de un diálogo, por ejemplo, o de una negociación más fuerte, las mujeres estemos en esos espacios como protagonistas de los procesos. Bueno, esos obstáculos están ahí. Estamos luchando todas para habilitar esos espacios de visibilización, de toma de poder, de toma de decisión. Pero ¿qué es lo que subyace realmente, Wendy? O sea, si hay una legislación, si se supone que hay paridad, si se supone que queremos democracia, ¿por qué realmente siguen existiendo estos obstáculos en este momento? Y van a existir seguramente cuando rescatemos la democracia, ¿no? Bueno, porque tiene que haber voluntad de todas las partes. Voluntad de parte de los hombres también, de no querer cerrar los espacios y la participación de las mujeres, y también de parte de nosotras de estar ahí, de no renunciar a estos espacios, de luchar por ellos, de defender lo que creemos, lo que pensamos, y mantener nuestra bandera, mantener nuestra agenda, conocerla, saber hasta dónde han avanzado otras mujeres, por qué es lo que estamos luchando, cuáles son nuestros propios intereses, y permanecer en esta lucha. Es una cuestión también de que nosotras mismas nos apropiemos de nuestros derechos para seguir adelante y que en algún momento logremos lo que nosotros aspiramos realmente, que es tener acceso a estos espacios de participación en todas las esferas de la vida de las mujeres, de la vida política, de la vida institucional, de la vida organizacional, y que podamos estar ahí con nuestros intereses y nuestras demandas. Silvia, vos fuiste parlamentaria, estuviste en espacios de toma de decisión, fuiste miembro de una comisión ejecutiva de un partido en Nicaragua, hoy estás a cargo también de una organización. Realmente, ¿cómo se mantiene, cómo se visibiliza tu agenda? ¿Es una lucha constante la que vos estás viviendo en tu ejercicio?
y viviste. Yo creo que sí, sí es una lucha constante. Creo que tuve la dicha de que en el partido en el que estaba tenía pues en el MRS había una línea clara de querer tener relevo y participación de la mujer, pero también fue un tema de golpe, ¿verdad? Bueno, estás acá como mujer y ahora hay que aprender de cero. Y eso es uno de los desafíos que tenemos, porque no podemos decir simplemente asuman y ya, aquí está el espacio y asuman. Tiene que ver también de la mano con un compromiso de formación, que tenemos que formarnos políticamente y muchas veces hay pocos espacios para eso. Y lo otro es que podamos entender de que la política también tiene diferencias. No podemos ser mujeres en política queriendo ser hombres, que son rígidos, que no piensan en los hijos y entonces trabajan hasta las 9 de la noche, sábado, domingo, y porque tenés que serlo y así es. O porque también piensan que tenés que ser dura, insensible, y esa sería una buena política, ¿verdad? Creo que eso era uno de los grandes desafíos que había, porque cuando presentabas un poco más de sensibilidad, creían que eras débil. Y no significa debilidad, somos humanas, ¿no? Y tenemos distintas formas de ejercer la política. Y también eso tiene que ser un compromiso con los espacios en los que estemos, de poder entender que debe haber un balance. No es posible que a veces hagan reuniones. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada que habían reuniones en fines de semana, pues yo con la gran panza, ¿verdad? Y yo decía, tengo sueño, no puedo, ¿verdad? ¿Por qué no organizamos en otros horarios? O bien cuando tenés responsabilidades en la familia, ahora lo asumo un poco más así, no se adecúan, y entonces esos espacios los vas cediendo, porque no te lo facilitan, no te dejan realmente que puedas participar, a menos que deje ese tiempo con tu familia o que te tengas que doblemente hacer más esfuerzo. Eso creo que nunca ha estado igual en entender que tiene que ser el esfuerzo igual, pero con esas diferencias que a veces hay. O bien que los hombres no deberían de dedicar todo el tiempo y todos los fines de semana, ¿verdad?, al trabajo político. Son de los desafíos que todavía tenemos, de poder entender esto y además que nos formemos. Creo que los espacios políticos poco tienen esto, y esto es lo que pasa actualmente con los partidos que vemos ahora. De acuerdo con la firma de la coalición, decíamos, pero todos los que están firmando son hombres, menos el PLC. Qué interesante, ¿verdad? Pero es que estos espacios probablemente no tengan mujeres líderes, o no han querido formar a sus mujeres líderes para que tengan la voz dentro o sean tomados. Pues no podemos ahí imponerles, pero deberíamos de poder tener alguna forma de que estos espacios políticos tengan la formación para que las mujeres tengan esa fuerza y ese liderazgo, y que podamos tener la posibilidad de estar en estos espacios políticos y dar opiniones y propuestas sin tener que hacer el doble del sacrificio que hacen los hombres. Ese planteamiento que hace Nadine es muy válido, ¿no? Silvia, en ese ejercicio político y parlamentario, salió embarazada y efectivamente todo lo que ella cuenta, pues yo lo viví, la acompañé en ese proceso. Wendy, vos también sos madre y siendo madre ejerciste una defensoría de derechos acérrima en Nicaragua y acá igual. ¿Cómo combinas esa dinámica de defender los derechos en la calle y de cumplir con tus responsabilidades como madre? ¿Tenés esas mismas dificultades que señala Silvia? Fue súper duro. Fue súper duro. Afortunadamente, sí, también trabajando en una organización de derechos humanos, se comprenden las circunstancias, en este caso de una mujer embarazada. Sin embargo, la defensa de derechos humanos, pues, no impide de que conozcas las situaciones de violencia que en el momento estábamos viviendo. Por ejemplo, cuando inició la represión, yo estaba embarazada, estaba en mi penúltimo mes y me tocó hacer como la sistematización de los casos de los asesinatos. Fue súper duro. No podía estar en las protestas, no podía estar en las manifestaciones, tenía una barriga súper enorme y fue súper duro escuchar los testimonios, leerlos, recibir a muchas madres que habían perdido a sus hijos. ¿Qué te puedo decir? Costó mucho, pero era también mi contribución. Entonces, de pronto,
vivir la maternidad y vivir estas responsabilidades que uno tiene dentro de su casa, en la familia, personalmente, y acompañar ciertas luchas también implica tener cierta fuerza e imponerse de alguna manera en que uno es lo que cree, es por lo que estoy luchando y nada, para mí era muy importante continuar haciendo lo que había aprendido a hacer durante los últimos 15 años de mi vida, de que salí de la universidad, así que fue muy, muy bonito, pero también muy estresante, muy fuerte, implica estar más allá de las horas laborales, implica sacrificar tiempos de familia, implica trabajar de más, a los inicios de mi carrera también demostrar que podía hacerlo y también dar más, entonces es una batalla y es un esfuerzo y seguimos en esto. Bueno, amigos y amigas, estamos llegando al final de Contrapoder, un contrapoder particular, ¿verdad?, en el que estamos hablando los derechos de las mujeres, cómo se ven obstaculizados desde el poder y cómo las mujeres tenemos estas dobles vidas, ¿no? La vida profesional en la que de alguna manera hay que hacer ese ejercicio que tiene que ver un poco o que está obligado desde la institucionalidad a tener un comportamiento más masculinizado, como bien señalaba Silvia, o cómo eso tiene implicancias también en la vida familiar. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿Cuánto no? Ticavisión se posiciona como el canal número 1 entre la comunidad nicaragüense para fortalecer la plataforma informativa de Ticavisión Noticias. Hemos logrado alianzas con directores de medios de comunicación y periodistas independientes. Café con Voz del periodista Luis Galeano. Esta semana y esta noche del periodista Carlos Fernando Chamorro. Vamos al punto del economista Enrique Sáenz. 100% entrevistas con la periodista Lucía Pineda Ubau. Cuarto Poder. 100% noticias y Nicaragua en portada. Forman parte de nuestro bloque informativo, aportando de esta manera mayor cobertura. En Costa Rica, ahora es Ticavisión. Mantenemos informados a los nicas en Costa Rica. De Contrapoder, Silvia, vos claramente presentaste cuáles son los desafíos en el ejercicio de la política y en el ejercicio de la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué estás haciendo vos para erradicar esos desafíos en el presente y en el futuro? Porque el planteamiento que vos haces es de fondo, ¿verdad? La falta de espacios educativos hacen muchas veces, crean estos vacíos para que las mujeres realmente no ocupen las posiciones para las que están llamadas. Bueno, desde el ámbito personal, insto siempre que puedo a las mujeres, a los nuevos liderazgos, que ahora vemos muchas mujeres que están en estos liderazgos, a que puedan formarse, pero también que nos acuerpemos entre nosotras. Creo que eso es súper valioso. Habemos muchas mujeres que hemos estado participando en política o bien defensoras de derechos humanos, que somos el primer eslabón para poder ayudarnos entre nosotras, fortalecernos y poder incluso formarnos, capacitarnos entre nosotras mismas. Desde el espacio actual en el que estoy, desde Movimiento Puente, nosotros apoyamos en el tema de formación política, tratando de que también sea un espacio en donde podamos tener esta oportunidad de 50 y 50 mujeres. Es cierto, cuesta muchas veces que incluso las mujeres puedan participar, y entonces lo que hemos tratado de hacer es adaptarnos. ¿Cuáles son los tiempos que realmente ustedes pueden? ¿Qué otras vías se puede hacer? No tiene que ser solamente una. Bueno, ahora está la tecnología. Pensar en distintas formas de poder llegarle a que la formación política esté al alcance de los nuevos liderazgos de mujeres.
y no solamente casarnos con una forma estructural arcaica que actualmente entendemos, sino también adaptarnos a los nuevos tiempos. Muchas viven persecución, muchas ya no están con su mamá y su papá, ahora han tenido que aprender a independizarse, todas estas mujeres líderes que estuvieron en trincheras, y entonces también necesitan una voz de alivio que le diga un consejo, que la aliente a seguir y que puedan seguir experimentando y conociendo cuáles son las distintas formas de ejercer la política. Creo que para futuro, me suena esa pregunta fuerte, pero ¿qué es poder demostrar que es posible estar en la política desde joven, siendo mujer, pero que a medida podemos reinventarla? Podemos pensar que la política es diferente, que nosotras debemos de ejercer una política distinta, que no es fácil y que no es un proceso que dura un año o a la noche a la mañana la vas a cambiar, sino que tenemos que perseverar y acuerparnos entre nosotras para que realmente podamos hacer ese cambio en la cultura política. De alguna manera también, y digo, nosotras somos una especie de símbolo en el sentido de que hicimos política desde jóvenes, estuvimos en la asamblea, fuimos perseguidas por la policía en la asamblea por ser jóvenes. Siempre había la expectativa de que esas muchachas jóvenes diputadas podían ser o hacer cosas peligrosas, ¿verdad? Hay como un estereotipo de la mujer joven en la toma de decisiones. Vos lo has vivido en carne propia y de alguna manera los esquemas, ¿no? Rompiendo esquemas en términos de corte de pelo, en términos de forma de vestir, en forma de aretes, o sea, todo nuestro ser rompe los esquemas establecidos. ¿Eso vos lo seguís sintiendo en estos espacios nuevos que se han creado, con estos liderazgos emergentes, o hay un cambio en la mentalidad de este nuevo liderazgo y en la forma de percibir el ejercicio del poder? Yo creo que eso es parte de la cultura. Seguimos más bien remando para querer hacer esos cambios. Más bien el mayor cambio que siento es que somos muchas las que ahora alzamos la voz y decimos: no te voy a permitir que me insultes, no te voy a permitir que no me des mi espacio, no te voy a permitir que me cortes mi voz. Y ahora escuchamos a más mujeres alzar y decir: esta es mi opinión, esta es mi propuesta, la fundamento de tal y tal forma y tengo todas estas mujeres que me acuerpan. Eso lo vemos más. Y a medida que más hablemos y digamos que estos espacios son nuestros y que escuchen nuestras propuestas, vamos a ir haciendo un cambio. Y son temas que incluso te dicen que sos divisionista por querer decir que las cosas no están siendo a como realmente queremos, que haya un quiebre de lo que estábamos viviendo antes y que tengamos una política distinta. Lo podemos ver incluso a la hora de que toman las decisiones o quienes agarran los micrófonos eran muchas veces los hombres, cuando las que habían armado todo el piquete eran las mujeres, pero el que llegaba hablando tal vez era un hombre. Y eso se ha venido desconstruyendo, pero es un proceso. Incluso ahora yo siento que tenemos más tacto a la hora de organizar algún evento, de ver, pero ahí tiene que haber una mujer, pero tiene que haber un joven. Ya estamos más sensibles en el sentido de que sabemos que el espacio tiene que estar para poder representarnos a todas, y que tiene que estar el espacio sobre todo para las más jóvenes, porque son las que están sobre todo exigiendo que tienen que escucharse su voz. Wendy, el concepto que viene construyendo Nadine es sororidad, ¿verdad? El acuerparnos, que antes se confundía con solidaridad, pero en el caso de las mujeres nosotros decimos hay que ser sororas, ¿verdad? Ese concepto, ustedes como defensoras de derechos humanos lo practican. ¿Cómo es que ustedes se acercan y acuerpan a estas mujeres que han sido violentadas y que las buscan para encontrar soporte material y emocional en ustedes? Bueno, yo lo aprendí desde que estaba y fui delegada del CENID para representar a la Red de Mujeres contra la Violencia. Entonces lo viví, lo aprendí, y desde ahí y desde el acompañamiento que realicé muchos años en el CENID lo practicaba. Ahora que me encuentro en el exilio y pues estamos atendiendo a otras mujeres también, en la medida en la que nosotros tenemos posibilidades de coordinar, de apoyar o de gestionar para alguna mujer que está sufriendo alguna situación, lo hacemos también. No es como decirte con las mejores condiciones, porque estamos en un país distinto, con muchas limitaciones, pero
pero sí, se practica. Y si es en Nicaragua, las defensoras, las feministas lo han venido realizando y se ha visto evidenciado en la cantidad de apoyos, de ayudas humanitarias, de presencia y de acompañamiento a toda la gente, a todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, siempre están pendientes en la situación que está atravesando la víctima a la que tienen oportunidad de acompañar y de apoyar. Este es un concepto, amigas y amigos televidentes, muy importante, porque es un concepto que parte de la empatía, desde reconocer al otro como un yo, pero además no juzgarlo. Cómo realmente nos juntamos en función de protegernos, acuerparnos y avanzar en nuestras batallas. Silvia, un poco para ya ir cerrando y agradecer tu amable participación, ¿qué mensaje transmitirías a la audiencia de Ticavisión, de Contrapoder y los que nos acompañan a través de redes sociales? Gracias por escucharnos. Sigamos escuchando todas las nuevas voces y los nuevos liderazgos que hay. Gracias al país de Nicaragua, de Costa Rica, que acogió a todos estos nicaragüenses. Muchos son jóvenes, muchos nuevos en la política y que han encontrado en Costa Rica un segundo hogar. Yo también sé que algunos quisieran regresar. Esperemos poder tener todas esas condiciones para que sea posible. Espero de que sigamos trabajando todos unidos, incluso a pesar de la distancia, para que realmente podamos tener un país con democracia, con justicia y con igualdad para todos. Gracias, Silvia. Wendy, vos estás aquí acompañando a un montón de gente, mujeres, jóvenes, niños. Primero yo te agradezco delante de nuestro público esa función tan hermosa que hacen ustedes en el colectivo de Nicaragua Nunca Más, que creo que es una labor que no tiene precio, ¿verdad? Esa es la primera cosa que quiero decirte y aprovechar, ¿verdad?, para transmitirte ese agradecimiento y darte la oportunidad también de que les transmitas también unas palabras de aliento, ¿verdad?, desde esta bandera de lucha que tenés vos, que es la defensa de los derechos humanos y que es tan válida y necesaria en la Nicaragua de hoy. Gracias, Edipcia, y realmente nos toca a nosotras seguir en resistencia, seguir contribuyendo desde los diferentes espacios, de todas las formas que podamos, para que podamos salir de esta dictadura, para que los exiliados podamos regresar a nuestro país de una forma segura y que en Nicaragua realmente pues mejoren las condiciones en nuestro país, logremos la estabilidad que nos merecemos, que necesitamos, la democracia que necesitamos también, y que esas madres que perdieron a sus hijos e hijas, a los presos que fueron torturados, obtengan justicia. Es la demanda de todo un pueblo que ha venido protestando y se ha venido rebelando por los abusos desde abril del 2018, y hemos dado una lección a nivel nacional y a nivel internacional también de lo que nosotros realmente como país necesitamos. Gracias, Silvia, gracias, Wendy, gracias, Dolly. Dolly se tuvo que retirar porque estaba en una reunión de la Alianza Cívica, pero ella es una actora emergente que sí ha hecho activismo en el feminismo, pero ahora está en un espacio de toma de poder. Ojalá que Dolly pueda efectivamente, como han estado demandando ella y las otras mujeres de la Alianza Cívica, sentarse en la primera fila, alzar la voz, porque sí queremos ver a las mujeres en la primera fila. Y esto va para la Alianza Cívica, va para la UNAP y va para la coalición. Efectivamente somos buenas las mujeres organizando, pero también somos buenas hablando y también somos buenas tomando decisiones y asumiendo riesgos. Y las hemos visto en las trincheras, las hemos visto en la televisión, las hemos visto como periodistas, las hemos visto como feministas, como líderes políticos, así que sí pueden asumir esos papeles. Y exigimos a estos espacios que son democráticos que no hagan la del régimen, que sí tiene paridad legislativa, sí tiene paridad institucional, pero en la realidad es una ficción, ¿verdad? Entonces este es el reto del pueblo de Nicaragua en materia de colocar a la mujer en el lugar que corresponde. No solamente somos la mayoría de la población, sino también somos una mayoría que es beligerante y que ha estado ahí, luchando por la defensa de los derechos de los nicaragüenses y acompañando a su pueblo y sufriendo con su pueblo.
Gracias, amigos. Este es Contrapoder. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema interesante. Contrapoder con Edipcia Dubón.